Antes de que el cine de superhéroes dominara la industria, antes de los universos compartidos, antes de que las películas de cómics fueran eventos mundiales, hubo una película que cambió todo. En el año 2002, Spider-Man llegó a los cines no solo como una adaptación más, sino como una declaración. Los superhéroes podían ser humanos, trágicos, cercanos y profundamente emocionales. Spider-Man no era solo otro personaje con poderes, era un chico común, lleno de inseguridades, errores y culpa. Y por primera vez el cine se atrevía a tomarse eso en serio. Dirigida por Sam Raimi, esta película no solo contó con el origen de uno de los héroes más famosos de la historia, sino que redefinió cómo se podían contar estas historias en la gran pantalla. No desde el espectáculo vacío, sino desde el drama, la pérdida y la responsabilidad. En este video vamos a recorrer la historia de Spider-Man de 2002, escena por escena, entendiendo cómo nace Peter Parker, cómo se convierte en Spider-Man y qué precio tiene este poder. Pero para comprender realmente por qué esta película marcó a toda una generación, primero tenemos que mirar más allá de la historia. Tenemos que entender un poco el contexto, el momento histórico y el impacto cultural que tuvo su estreno. Y para eso me traje uno de los mayores fans de Spider-Man y cebosos que conozco. Les presento a mi amigo Spidey Janlo. Hey Alecho, muchísimas gracias por presentarme. Hola a todos, yo soy Juanlo barra Spidey Janlo y bienvenidos a un nuevo video de ambos canales. Cuando dejé de hacer videos en YouTube no sabía que existía esta función, pero bueno. Desde hace 5 años me he dedicado al contenido de Spider-Man y no solo eso, sino mayoritariamente de superhéroes. Y hace ya casi un año me empecé a dedicar también a los contenidos de gimnasio, principalmente memes y en algún otro caso como datos científicos. Así que es un gusto conocerlos, audiencia de Alecho. Oye, ¿tú qué? ¿No te has suscrito? Te recuerdo que aquí abajo tienes todas mis redes sociales e incluso mi servidor de Discord. De igual forma te estoy dejando aquí abajo todas las redes sociales de mi amigo Juanlo, también su canal de TikTok y todo eso de su contenido de gimnasio. Ahora sí, comencemos. Esta es la historia de Peter Parker, un adolescente huérfano que vive con sus tíos en Nueva York. Va a la preparatoria y pasa completamente desapercibido para el mundo. Peter es inteligente, pero bastante tímido, siempre va un paso atrás de todos los demás. Su mejor amigo es Harry Osborn, hijo de un hombre poderoso, exitoso y emocionalmente ausente. Y en silencio, Peter está enamorado de Mary Jane, aunque nunca se atreve a decírselo. Pero incluso ahí, Peter vuelve a perder. Harry también se fija en ella, y sin darse cuenta empieza a ocupar el lugar que Peter nunca se ha atrevido a reclamar. Todo cambia durante una visita escolar a un laboratorio de genética, mientras los científicos experimentan con arañas modificadas buscando avances que nadie termina de comprender del todo. Una de ellas escapa, baja lentamente y muerde a Peter. En ese instante nace Spider-Man, pero también nace una pregunta más grande, porque durante años los orígenes de los superhéroes se contaban de una forma muy distinta, y para entender por qué esta picadura significó tanto en 2002, primero tenemos que mirar cómo el cine de superhéroes hacía estas historias antes de Spider-Man. El cine de superhéroes. Si me lo preguntan a mí, siempre ha sido un tema bastante controversial. Ya saben, teniendo en cuenta toda esta cuestión con los derechos y las propiedades intelectuales. Y por lo mismo, para hacer un antes y un después, y también un paso gigantesco para que el cómic sea llevado a la pantalla grande, ya saben, están las dos primeras películas de Batman con Michael Keaton y Tim Burton. Y para llegar al plato fuerte de este video, Spider-Man. Para entender por qué Spider-Man pegó tan fuerte en el 2002, hay que recordar cómo se veían los superhéroes antes. Voy a ponerme serio, señores. Tengamos en cuenta que de 1930 a 1980 la imprenta del cómic era muy diferente a lo que es hoy en día. Por la poca variedad de colores había que tener colores bastante vibrantes en todo momento. Por lo mismo esto se trasladó de manera no voluntaria a la narrativa de ciertos cómics. Fue hasta 1990 con la llegada de artistas como Rob Liefeld, Todd McFarlane y Frank Miller se empezarían a tomar narrativas del cómic de manera ciertamente algo más serias. Creo que eso explica mucho, y la verdad se muestra bastante en la película. Con lo que nos dijo Juanlo, también nos damos cuenta de que Peter Parker no se convierte en Spider-Man de un día para otro. Primero se convierte en un desastre funcional. Después de la picadura, su vida empieza a cambiar de formas muy extrañas. De repente ve sin lentes, sus reflejos mejoran, su fuerza se dispara y pasa de ser el chico que empujan en los pasillos al chico que puede lanzar a Flash Thompson contra medio gimnasio. Oye, Parker, estás demente. Todo muy sano, todo muy normal. Pero mientras Peter descubre sus poderes como si fueran un tutorial mal explicado, su vida sigue siendo igual de complicada. En su casa el dinero no alcanza. Tía May y el tío Ben hacen lo imposible para salir adelante, contando monedas, estirando gastos y fingiendo que todo está bien, aunque claramente no lo está. Y Mary Jane vive una historia todavía más triste. En su casa no la escuchan, no la respetan, y afuera no es muy diferente. Su novio Flash no la quiere de verdad, solo la desea. La ve como un trofeo, no como una persona. Ella sonríe,
pero siempre parece querer escapar de algo. Mientras tanto, Peter intenta ayudar como puede, aunque no siempre elige bien. Sus poderes crecen, pero su madurez no va al mismo ritmo. Y en el otro lado de la ciudad, todo empieza a romperse para Norman Osborn, el padre de Harry. Su empresa se desmorona, los inversionistas lo abandonan, y el miedo a fracasar lo consume. Desesperado por no perderlo todo, toma la peor decisión posible: probar en sí mismo un suero experimental que promete poder, pero cobra un precio altísimo. Y ahí no nace como un villano, nace como alguien que, al igual que Peter, fue empujado por sus miedos, solo que eligió un camino muy distinto. Y bueno, es aquí, audiencia, donde quiero preguntarles: ¿será que Tobey Maguire sí funcionó para ustedes como un buen Peter Parker? Porque la gran mayoría me diga que no, ya que no es una apariencia física idéntica a como se ve en los cómics. Aunque claro, esto depende mucho del artista. Personalmente considero que Tobey Maguire sí funciona de manera correcta para Peter Parker, ya que refleja este torpe decidido, alguien nerdo pero que no es necesariamente feo. Es que sí, Peter Parker canónicamente no es feo, y me paro re duro contra el que diga lo contrario. Bien, este contraste barra dinamismo entre Peter y Spider-Man es algo alucinante, que se representa de manera genial, que nunca se ha hecho antes en alguna otra película de superhéroes, sino hasta esta. Me atrevería a decirles que es la primera película de superhéroes la cual se siente bastante personal. Si bien es cierto que en películas anteriores de otros superhéroes se reflejaba este dinamismo entre identidad secreta y superhéroe, acá se explora esto de mejor manera, ya que vemos las consecuencias y repercusiones de todo esto, de todo lo que conlleva tener una responsabilidad tan grande como esta, y es lo que en su momento Sam Raimi quiso reflejar a partir de los cómics. Por si no lo sabían, su director Sam Raimi era bastante aficionado a los cómics de Spider-Man en la década de los 60. Después de una conversación un poco incómoda con Mary Jane, ella se va con Flash, y Peter nota que él tiene un muy buen auto. Aquí Peter dice: wow, tengo que conseguir un carro, y se va al periódico y encuentra un anuncio de un torneo de wrestling. Sí, algo así como lo que hacen en WWE, y se inscribe. Diseña un traje hermoso, tal como lo vemos en la portada, y así quedó. Sí, no esperen mucho, es un adolescente de 17 años. Pero eso no es lo importante. Él llega y con sus poderes logra competir. Compite por el nombre de la araña humana o algo así. No sé, algo bastante irrelevante. Justo aquí, él gana la pelea, pero cuando va a reclamar su paga, el dueño no se la quiere dar. Aquí hay un ladrón y le roba todo el dinero al dueño del evento. Y Peter, por venganza o por odio, simplemente pasa de él. El ladrón escapa. Y Peter, volviendo a su casa, llega y oye sirenas. Y va a ver la escena del crimen. Y está su tío Ben muerto. Creo que aquí sería un buen momento de mencionar la frase que le da toda la forma a esta película. No lo olvides. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Creo que este es el pilar principal de la cinta, y creo que yo no soy el indicado para decirles qué tan buena o mala frase es. Para que sepan, la frase "un gran poder conlleva una gran responsabilidad" siempre ha existido desde el principio y la creación de Spider-Man en 1962. Lo que hizo Sam Raimi después de 40 años para que esta frase se volviera tan icónica como el mismo personaje fue dársela a su figura paterna, el tío Ben, ya que esta frase no fue dicha por él en un principio, sino que fue del narrador en el cómic. A partir de ahí, del 2002 hasta la fecha, el peso emocional del tío Ben y repercusiones en la vida de Peter ha cambiado significativamente. Lo más chistoso de esta frase es que se ha llevado a diversos medios ajenos al personaje. Así como el homenaje de la moto de Akira, esto ha llegado a diversos medios, de verdad bastantes medios, lo cual hizo que la gente nacida del 2002 para acá siempre pueda recordar y asociar principalmente a Spider-Man con el tío Ben. Algo bastante admirable que puedo ver como director a Sam Raimi es cómo mezcla la tragedia con superhéroes sin sentirse, no sé, ciertamente cursi. Y cómo esto también puede afectar a alguien quien está literalmente por sobre encima de todas las capacidades humanas. Alguien quien se sentía invencible para en ese entonces. Bueno ya, alguien quien se sentía invencible para ese entonces. Peter persigue al ladrón, lo acorrala en una estructura destruida y este por el miedo termina cayendo y muriendo. No es un orgullo para Peter, la verdad se siente muy mal. Y esto nos enseña que no toda venganza es buena, así como dijo Don Ramón. La venganza nunca es buena, mata el alma y la envenena. Creo que este también es el momento más bajo de Peter en toda la película. Pero ya sabes cómo dicen, cuando estás en el fondo, solo puedes hacer una cosa: subir. Aquí es cuando empieza lo bueno de la película.
Peter finalmente entiende la frase de un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Desarrolla el traje que todos vimos en el póster y vinimos a ver. Empieza a enfrentarse al crimen y junto a eso también se gradúa. Se va a vivir en un departamento con Harry, el cual se lo paga Norman Osborn, y continuamos viendo un poco su vida. Empieza a trabajar con el mejor personaje de la saga, sí, ese mismo, y también podemos ver cómo a Norman finalmente lo terminan echando de su empresa. Los mismos directivos, pero aquí él no se queda para nada quieto. Toma un planeador y las armas que logró salvar de su proyecto y empieza una masacre. El Duende Verde no es solamente un villano, es un psicótico, es un enfermo mental. Y su trasfondo también es bastante triste. Un buen hombre el cual no puede controlarse a sí mismo y sus deseos de matar. Y justo aquí se enfrenta con Spider-Man, el cual milagrosamente logra salvar a la gente y el Duende Verde escapa huyendo. Y finalmente salva a Mary Jane, la cual se lo agradece y queda un poco pensativa respecto a él. Ahora quisiera hablarles sobre algunas cuestiones técnicas que tuvo esta película durante todo su desarrollo. Hay que destacar que otra inspiración la cual tomó en cuenta Sam Raimi para esta primera película de Spider-Man fue un borrador descartado de James Cameron, que fue escrito por allá en 1995. Y de hecho es justamente aquí donde salen las telarañas orgánicas. Es decir, que Peter pudiera producirlas en su cuerpo y no un lanzatelarañas. Y es aquí donde quiero alabar el gran trabajo que se realizó para este año 2002. Acá los efectos especiales aún estaban en pañales, y de por sí seguía siendo un estándar ver cosas de cierta manera algo raras, lo cual los efectos de esta película fueron una completa genialidad y revolucionaron muchísimo la industria del cine. Y de hecho el trabajo de CGI para los balanceos es una completa locura, que tal vez en algún otro video con Alessio podríamos explicar de mejor manera, ¿sí o no, Alessio? La verdad estaría bastante interesante. Y de hecho es curioso, porque ni siquiera esta película está exenta de polémicas. Ya que esta película se vio involucrada en los ataques del 9/11. Hubo un spot / tráiler publicitario en el 2001 que mostraba cómo unos ladrones saqueaban un banco, luego se iban en helicóptero y posteriormente serían enredados en telarañas entre los dos edificios. Sí, todo bastante turbio. Justo después de aquí, Peter sigue trabajando con J. Jonah Jameson. Junto a esto logramos ver un poco de la psicosis del Duende Verde y también cómo finalmente este duerme a Spider-Man en un ataque que realiza directamente al Daily Bugle. Algo curioso es que el personaje de J. Jonah Jameson nunca revela que Peter es el que vende las fotografías de Spider-Man. Y después de esto el Duende Verde tiene una conversación con él donde le pide que se unan, pero finalmente Peter lo rechaza. Y aquí empieza el último acto de la película. Después de esto, Peter tiene una pequeña conversación con Mary Jane y el muy acosador la persigue. Pero bueno, esta vez sirvió para algo. Justo ahí a ella la atracan y él termina salvándola. Y justo aquí, como agradecimiento, ella le da un beso a Spider-Man. Y aquí se marca la extraña relación entre estos dos. Después de esto, Peter se siente un ganador en el traje. Aquí encuentra un incendio, salva a la mayoría de la gente, pero justo aquí escucha a una señora llorar. Sí, admito que esta escena me da bastante miedo de pequeño. Y aquí aparece el Duende Verde. Se enfrentan y Peter finalmente termina con una cortada en el brazo. Poco tiempo después, Peter y Harry organizan una cena de acción de gracias. Y aparte de que todo el mundo termina peleado con todo el mundo porque Harry es un puto cretino y Norman también, Norman se da cuenta del pequeño detalle en el brazo de Peter. Sí, la misma cortada. Y ahí se da cuenta de que Peter es Spider-Man. Justo aquí tenemos una de las escenas más aterradoras de toda la película. Norman se encuentra en su sala, hablando con el Duende Verde, y este le dice una de las frases más aterradoras de toda la película. Primero atacamos al corazón, y aquí todo explota, literalmente. Ataca a la tía May, y ella termina en el hospital. Y cuando llaman a Peter para una emergencia, el Duende Verde ya sabe su identidad, y de paso secuestra a Mary Jane, y un autobús lleno de niños. Esta es una de las pruebas más complicadas que ha tenido Peter hasta el momento. Finalmente, con un gran esfuerzo, logra salvar a Mary Jane y al bus. Y después de esto, tenemos la pelea final. Tras una gran explosión, Peter queda brutalmente herido, pero Norman también. Tienen una pequeña conversación después de haberse dado bastantes golpes. Y justo aquí, Norman trata de manipular a Peter. Le dice que él es como un padre para él, pero Peter sabe que esto no es cierto, que él tuvo un padre. Se llamaba Ben Parker. Aquí es cuando todo termina. El Duende Verde le da la orden a su planeador y este sale volando, disparado,
Peter lo logra esquivar, pero Norman no. Y aquí muere. Peter va a dejar el cuerpo de Norman a la mansión de Harry, donde Harry se da cuenta y jura una venganza eterna por la muerte de su padre. Finalmente, en el funeral, Peter se encuentra con Mary Jane, la cual le dice básicamente que lo ama, pero él decide que esta vez no será así, porque entiende que un gran poder conlleva una gran responsabilidad, y así termina esta hermosa película. Pero nunca olvidaré estas palabras. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Este es mi don. Mi maldición. ¿De quién soy? Soy el Hombre Araña. Como dijimos al principio del video, esto fue un antes y un después para el género de superhéroes en el cine. Redefinió al género para que así los directores se abrieran a contar historias más personales de sus personajes y la lucha interna que estos tienen. Aparte de otra vez poner en el pico de popularidad al nombre de Spider-Man, cabe recalcar que esta influencia no solo se quedó en este universo, sino que trató de llegar al UCM, teniendo esta bella posibilidad en algún universo de tener esta escena post créditos de Iron Man. Y vean, si me lo preguntan a mí, creo que si no fuera por este traje de Spider-Man, no tendríamos la gran mayoría de trajes apegados a los cómics. Esta película en mi infancia fue lo que definió mi gusto verdadero hacia este personaje, sus historias, sus motivaciones, sin saber que en algún día podría convertirme en Peter Parker. A pesar de que la primera película que vi de este Spider-Man fue Spider-Man 3, sigo recordando con más cariño lo que representó esta primera entrega para mí, su mensaje, su todo, lo que ha influido bastante en mi vida personal actualmente. Spider-Man toca una de mis fibras sensibles. Fue una de las primeras películas que vi cuando era niño y una de mis favoritas. Creo que el gran significado que le damos a esta película no solo es por su gran calidad, sino por todo lo que significa para todos y cada uno de nosotros. Yo creo que esta película sigue siendo relevante a día de hoy, no solo por el mensaje que nos querían dar o la historia que nos querían transmitir, sino en el simbolismo más allá de su emblema. Todas las ideas, todos los inconvenientes que hubo a lo largo de toda esta producción, como ver esos colores cálidos en la pantalla y sentir este tipo de nostalgia. Una niñez a la cual la mayoría de los aquí presentes añoramos a volver. Fue una película que llegó en el momento indicado, después de malas decisiones principalmente a toda la compañía de Marvel, quien caía en bancarrota a principios de los 90s y vendía sus derechos a compañías fílmicas para que realizaran películas. Sin importar que las películas de superhéroes no eran el común a como es el día de hoy, esto se sintió tan fresco e innovador en ese entonces, y esto siempre será clave y competirá a la par de bastantes producciones de este cine moderno. Exacto, y creo que en la actualidad no hay películas que lleguen a este nivel de producción, no solo en historia, sino también en lo que termina marcándonos, y eso creo que es lo importante, siempre recordar que un gran poder conlleva una gran responsabilidad y que a veces la vida no es fácil, pero siempre tienes que levantarte, tal y como Peter lo hizo una y otra vez. Hola chicos, ¿cómo están? Soy Spidey. Quiero agradecer a Lesho por esta oportunidad a participar en este video. Es algo bastante personal y profundo, lo cual agradezco demasiado para tener esta oportunidad de expresarlo de esta manera. Así que sin más, me gustaría que vieran todo su contenido. La verdad que es un canal para todo tipo de gustos y con una narrativa impresionante. Hey chiquitín, muchísimas gracias por ver el video hasta el final. Si te gustó, dale like y suscríbete a ambos canales, el de Juanlo y el mío. Finalmente, solamente me gustaría agradecerle a Juanlo por aceptar esta propuesta. La verdad es un experimento y me gustaría saber si también les gustarían nuevos videos colaborativos con otras personas. Yo fui Alessio. Yo soy Gafufín. Yo soy Spidey Y espero verlos en una futura ocasión. Chau.